color. Acuérdense que cualquier duda luego díganme, ¿no? Porque me puedo tardar aquí demasiado tiempo estando explicando, y cada vez si les queda una duda, cada vez les va a costar más trabajo entender qué es lo que están haciendo y qué es lo que vamos a estar visualizando. Bueno, si se dan cuenta, aquí lo que tengo es una operación. ¿Cómo sé que son números racionales? Pues precisamente porque hay numeradores y denominadores. Y como hay numeradores y denominadores con sumas y con resta, pues precisamente lo que tengo que hacer son operaciones con números racionales. Eso ustedes ya lo saben hacer. La única diferencia es que la vamos a utilizar con términos. Pero es lo mismo, ya se lo saben. Por lo tanto, como voy a hacer una suma de números racionales, lo primero que debo de hacer es el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo yo ya lo sé calcular. La única situación es que lo sé calcular con números, no lo sé calcular con letras. Entonces, el mínimo común múltiplo, ¿cómo se calcula? Pues se calcula con la base en el denominador. Entonces, esa base en el denominador la ubican. Ya que hayan ubicado en el denominador, entonces las van a multiplicar. Si ustedes se dan cuenta, sabemos que una base es la que está elevada a un exponente. Aquí tengo una base x, aquí tengo una base x, aquí tengo una base x y aquí tengo una base x. Por lo tanto, la única base que hay en el denominador es la x. Eso quiere decir que el mínimo común de esa base, que es la base x. Pero si ustedes se dan cuenta, la x está repetida muchas veces. Por lo tanto, no puedo multiplicar todas las x porque nada más hay una base que es x. Ya que la multiplicaron, insisto, nada más es una base, por eso no la puedo multiplicar con nadie. Lo que van a hacer es elegir el exponente mayor. Y si ustedes se dan cuenta, entre el 3, el 5, el 7, pues el exponente mayor es el 9. Eso quiere decir que el mínimo común múltiplo va a ser x a la 9. Y con eso ya calcularon el mínimo común múltiplo. Ya que calcularon el mínimo... Dime. ¿No sería menos 9? No, porque el exponente es 9. Acuérdate que el exponente es el número de veces que se multiplica la base por sí misma. Y este signo es el signo del número racional. Entonces no tiene nada que ver un signo del número racional con un exponente. No, pero ahí arriba de la X hay una rayita. Ah, no, esa rayita no cuenta. Fue una rayita que va de más. Además ahí no van las rayitas de los exponentes. Si hubiera sido menos 9, vale. lo hubiese escrito, te voy a decir, lo hubiera escrito así. Y entonces ya está mal, porque entonces el número mayor no es menos 9, porque acuérdate que el menos 9 es un número negativo, entonces el número mayor sería 7, por lo tanto el mínimo común múltiplo no sería x a la menos 9, sino es x a la 7. Ahí ya cambia la conceptualización, por eso es importante que entendamos el concepto, porque ese concepto me lleva a la correcta, al correcto razonamiento. Acuérdense que les había mencionado que el razonamiento es: tienes que acordarte de lo que aprendiste bien. Tienes que acordarte del adecuado lenguaje español. Y ya que tienes bien eso, entonces asocias y luego das un juicio crítico, das una conclusión, das una estrategia, das una respuesta, etc. Pero ese es el proceso de razonamiento. Por eso es importante que entiendan bien los conceptos, porque si no entienden bien los conceptos, entonces su proceso de razonamiento no sirve de nada. Es bueno ser un agente que aprende mucho, porque así sus razonamientos serán mejores. Ok, ahora bien, ya que calculé el mínimo común múltiplo, acuérdense que ustedes ya saben que la suma de números racionales es dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador. Pero para dividirlo, ustedes necesitan realizar leyes de los exponentes, porque mentalmente, lo que ustedes van a hacer mentalmente es dividir x a la 9 entre x a la 3. Y eso me lleva a ley de los exponentes, donde se resta el 9 menos 3. Y obviamente por ley de la resta eso me queda x a la sexta.
Eso es un proceso mental que van a tener que estar haciendo debido a que ya dominan los conceptos. Y por lo tanto, ya que dividieron mínimo común múltiplo entre el denominador y que sé que es x a la sexta, hay que multiplicar por el numerador. Y obviamente si multiplico 1 por x a la sexta, pues sigue siendo x a la sexta. Luego, escribo la operación, donde la operación estoy viendo que es una resta. Y se repite el procedimiento, que es repetirlo. Dividan x a la novena entre x a la quinta. Por leyes de los exponentes me da x a la cuarta. Y cuando multiplican por 5, pues ustedes saben que todos los términos deben estar escritos de manera que primero va el signo, luego se multiplica por el respectivo coeficiente que es 5, esa multiplicación no se indica, pero sabemos que existe, y luego se multiplica por la variable con exponente, que sabemos que es una x a la cuarta, por el resultado de la aplicación de las leyes de los exponentes. Y así me doy cuenta cuál es el segundo elemento, en este caso sería el sustraendo. Luego, otra vez vuelvo a escribir la operación, donde la operación es una suma, escribo la operación y repito el procedimiento. O sea, mínimo común múltiplo entre el denominador, aplico leyes de los exponentes, me da x cuadrada, y lo multiplico por el 3, donde debe de estar escrito en orden. Si no lo escriben en orden, no están conceptualizando bien y por lo tanto el ejercicio. Si ustedes hacen x cuadrada 3, eso es un error y por lo tanto estaría mal el ejercicio, porque no estoy aplicando adecuadamente toda la conceptualización de la cual les estoy hablando. Por último, viene una resta, escribo la operación resta y realizo nuevamente la operación. Sabemos que x novena entre x novena, debido a que es la misma cantidad, si yo reparto la misma cantidad entre otra cantidad, el resultado es la unidad, y la unidad por 1 sigue siendo 1. Y por lo tanto, el último resultado solamente es la unidad. Sabemos que el cancelar no existe, ese es un concepto que nunca ha existido, pero que eso me lleva a muchos problemas si sigo manteniendo el concepto de cancelar. Por eso recuerden que todos son operaciones. En alguna clase me dijo alguna de sus compañeras que se iba a considerar el procedimiento, y obviamente el procedimiento conlleva los conceptos. Lo importante son los conceptos, porque puedes aplicar pocos conceptos en un solo paso o puedes aplicar muchos en un solo paso. ¿Cuál es el único concepto que estoy aplicando aquí? Es la suma de números racionales. Ahora bien, ¿cómo se hace la suma de números racionales? Primero que calculaste, hay que dividir mínimo común múltiplo entre cada denominador y multiplicarlo por el numerador. Escribir la operación y repetir el proceso. Eso es solamente el concepto. Número de números racionales que conlleva muchos conceptos, como fue ley de los signos, como fue ley de los exponentes, la segunda ley, que es la de la división, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ok, Yo sí, hasta el último en el 1, ¿por qué no se deja solo la X en vez del 1? Porque estás aplicando la conceptualización de dividir x a la novena entre x a la novena. La conceptualización es que si tú divides 5 pesos entre 5 personas, fíjate cómo es la misma cantidad, solamente que es referida a diferentes unidades, que es una cantidad todo lo que puedes contar o medir. Por lo tanto, si tú 3 pesos entre 5 personas, te va a tocar de a 1 peso por cada persona. Ese concepto de la unidad ya lo habíamos manejado en las conversiones de unidades. Aquí, además de ese concepto, también puedes utilizar el otro concepto, donde x a la novena entre x a la novena es un x a la 9 menos 9, si tú aplicas el concepto de leyes de los exponentes. Pero sabes que 9 menos 9 es 0. Y x a la 0 quiere decir que vas a escribir 0 veces a la base. Eso ya también se los había explicado. Por lo tanto, un x a la 0 siempre es 1 porque no vas a escribir ninguna vez a la base. Y como no la vas a escribir, lo único que se va a colocar es el coeficiente que está anteriormente, que ese coeficiente te indica cuántas veces escribes a lo demás como sumando. Es una vez la x. Por lo tanto, solamente escribes el 1 porque el 1 indica que había una vez algo. Ese 1 te está indicando una vez. Por lo tanto, cuando tú tienes una base elevado a la 0, la base nunca la escribes y solamente indicas el concepto que es una vez. Y ese 1 es el resultado de x a la 0. En otras palabras, como quieras verlo, ya sea
dividiendo una cantidad entre sí misma o aplicando leyes de los exponentes, de todas maneras el resultado te da 1. Y el 1 por 1, por tablas de multiplicar, una vez 1, pues sigue siendo 1. Que ese concepto me lo enseñaron en la primaria. La multiplicación es una suma abreviada. Por eso cuando tengo 2 por 3, quiere decir que voy a sumar 2 veces al 3. Si tengo un 3 por 5, hay que sumar 3 veces al 5. Que eso lo vimos en la primaria. ¿Sale bien? Sí, gracias. Maestro, yo tengo una duda. ¿De dónde salió el x a la sexta? Porque se supone que primero tienes que dividir el mínimo común múltiplo, entonces sería 9 entre 3, ¿no? Y da 3, entonces 3 por 1, 3, y Leyes de los ¿de dónde exponentes. sale ese? Por leyes de la potencia dividida entre otra potencia, vas a tener otra potencia con la misma base donde se resta el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Eso implica que te da una potencia que está elevada a la 6, que es el resultado que estoy aquí escribiendo aquí, porque al multiplicarlo por 1, pues sigue siendo x a la 6. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok. Estudien mucho, jóvenes, estudien mucho porque la conceptualización es la que les va a permitir que entiendan bien todas las mates. Y se los digo con la experiencia que yo tengo. Si ustedes empiezan a tener bien álgebra, todo lo demás se les va a hacer súper fácil. Si no aprenden bien álgebra, todo lo demás se les va a hacer imposible, a tal grado que nunca van a terminar el bachillerato. Y es un poco triste que no terminen el bachillerato solamente por no estudiar a diario los conceptos que ya les estoy dando. Esa es la gran ventaja de manejarlo conceptualmente, porque nada más es leerlo todos los días, de lunes a domingo. No hay días de descanso porque son estudiantes. Cuando terminen de estudiar, o sea, cuando ya terminen la superior o terminen la maestría o el doctorado, entonces dejarán de estudiar y dejarán de ser estudiantes. Pero mientras son estudiantes hay que estudiar todos los días. En la secundaria no se pide ese nivel de calidad, porque en realidad la secundaria en México ya no tiene tanto valor como antes lo tenían. Y menos la primaria, ¿no? Yo recuerdo que hace muchísimos años, o sea, todos los maestros de la primaria, todos te pegaban para que aprendieras y los papás decían, qué bueno que le pegas. Pero eso era por el alto nivel de responsabilidad que tenían padres y maestros. Ya posteriormente se metió a meter derechos humanos y dijo que pobres niñas, que no los maltraten, etcétera, etcétera. Y se entendió, ¿no? Está bien, no hay que causar daños físicos, que te causan traumas emocionales a la larga. Pero el nivel en que debe mantenerse la educación, ese sigue siendo. Por la única y sencilla razón que estamos compitiendo contra todos los del mundo. Y todos los del mundo tienen un buen nivel educativo. Recuerden que lo mejor se enseña en casa, el amor, el respeto, el compromiso se enseña en casa. Y de ahí parte lo demás. De ahí hay que aceptar que a veces en casa no me enseñan lo básico y llego a tener algunos problemas existenciales, pero no pasa nada, ¿no? O sea, después de los 15 años ya ustedes pueden tomar decisiones fuertes. Antes de los 15 sí es responsabilidad de los papás, pero después de los 15 ya es responsabilidad suya. Ustedes ya pueden cambiar completamente su formación por la madurez emocional que ya tienen a los 15 años. Obviamente, si quieren. Si no quieren, pues no pasa nada, ¿no? Es decisión de cada quien. ¿Alguna otra pregunta? ¿De dónde salió el X9? De el cálculo del mínimo común múltiplo. ¿Cómo calculas el mínimo común múltiplo? Es las bases que están en el denominador. ¿Cuáles bases tienes? Pues nada más tienes una, que es la X. Multiplícalas, pues no puedo porque es la misma. No puedo multiplicarlas porque es la misma. Porque las bases nada más es la X. No tienes muchas X, es una sola X. Es que se ven diferentes, pues sí, pero es la misma letra. Por lo tanto es la misma, aunque esté por diferentes lados. Es como si tú tuvieras fotografías de tu novia en todo tu cuarto, ¿no? O sea, es la misma, ¿para qué la tienes tantas veces, no? No tiene sentido, en buen plan. Y entonces, lo que vas a hacer, ya que tengas las bases multiplicadas, vas a elegir el exponente mayor. Y entonces dices, bueno, el exponente mayor de 3, de 5, de 7 y de 9 es el 9. Por eso es x a la 9. ¿Sale bien? Eso también haces en números, nada más que eso no se los enseñaron. Si tú tenías un quinto más un 25avo más un 125avo, acuérdate que eso es un 1 entre 5 a la 1 más un 1 entre 5 a la 2 más un 1 entre 5 a la 6. Por lo tanto, ¿cuál es la base? La base es el 5. ¿Cuál es el exponente mayor? El exponente mayor es 3. Por lo tanto, de eso que te enseñaron desde la secundaria, eso fue un tema de secundaria, entonces eso quiere decir que el mínimo común múltiplo debe de ser 5 a la 3 y 5 a la 3 debe de ser 125. Aquellos
aquellas indicaciones de multiplicar todos los denominadores, pues es un error conceptual bastante grave, porque solamente tienes que elegir el exponente mayor. Pero insisto, si no te lo sabías, aquí te lo estoy explicando adecuadamente para que ya te quede bien el concepto para siempre, ¿no? Esa es la gran ventaja de entrar en una escuela donde te enseñan las cosas como deben de ser. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces vamos a ir a un ejercicio porque este como que estuvo muy sencillo. Y entonces vamos a escribir un 2 dividido entre una x menos un 3 dividido entre un x menos 1 elevado al cuadrado. Mejor no, solamente x menos 1. Y luego más un 4. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues operaciones. ¿Cómo sabes que tienes que hacer operaciones? Pues porque aquí hay una resta y aquí hay una suma. Y si hay una resta y hay una suma, no hay otra cosa que después. Porque es una interpretación. Y ya sabes que restar es quitar y sumar es agregar. Eso ya lo saben. No hay que explicárselos. Por eso viene en la conceptualización. Entonces, debido a que me doy cuenta que hay un numerador y hay un denominador, por lo tanto, lo que voy a realizar es una suma de números racionales. Por lo tanto, el concepto que debo de aplicar es precisamente la suma de números racionales. Y la suma de números racionales, me da mucha risa que ahora le dicen hashtag, cuando en realidad siempre he sido gatito, pero pues ahí se ponen de modernos y se oye muy chistoso el hashtag, pero está bien. Entonces, la suma de números racionales conlleva varios conceptos. ¿Cuál es el primer concepto? El primero es calcular el mínimo común múltiplo. ¿Cómo calculo el mínimo común múltiplo? Pues primero tengo que ver las bases. Ahora bien, aquí hay una base que es x, ahí no hay pierde. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es la multiplicación de esas bases. Ya, voy a multiplicar x por lo demás. Ahora bien, ¿cuál es la siguiente base que está en el denominador? Pues sabemos que esto está en el denominador. Ahora bien, esta x, ¿alguien sabe cómo se llama esta x? Ya sé que se llama x, ya sabe que se llama letra, pero aquí ¿cómo se llama? ¿Incógnita? 39. 20. 16. 39. 24. ¿Es un término? 46. 16. 49. 49, dime. Es un término. No, ¿alguien más? Una incógnita. No. 16. 16, dime 16. 46. Una incógnita. No, ¿alguien más? 46. 46, dime. 14. Es una base. No, tampoco. ¿Alguien más? 43. 43, dime 43. 10. Dime 43. Es una literal. No, ¿alguien más? 20. 20, dime 20. 57. No, ¿alguien más? 14. 14, dime 14. 10. Es una variable. No, ¿alguien más? 43. 43, dime. ¿Es un término? No, ¿alguien más? Ya no me repitan, ¿eh? 39. Escuchen lo que dicen los demás. porque- 10. Dime 39. 39. Dime 39. 10. ¿Es una función exponencial? No, tampoco. ¿Alguien más? ¿Un denominador? El número de lista, primero díganme. 10. 10, dime 10. Dime 10. ¿No? Ok. Una cifra. Ok, bueno, vamos a aclarar todos esos conceptos porque eso implica que están dejando a un lado el estudio. O sea, eso es grave, ¿eh? Porque no sé que les dije que tienen que estudiar diario. No puede ser una cifra porque una cifra es una posición. No puede ser una variable. Bueno, sí puede ser una variable, pero yo les dije, aquí, ¿cómo se llama? Alguien me dijo denominador. No, el denominador es todo junto. ¿Es una literal? Pues sí, sabemos que son literales, pero aquí no solamente es una literal, tiene más cuestiones. ¿Es un término? Sí, pero aquí tiene otra connotación. Además de ser término, tiene otra connotación. ¿Cuál es la connotación que... ¿es una base? No, no es una base. ¿Por qué no es una base? Porque aquí Es una esfera. donde está no es eso. ¿Cómo se llama esto en una resta? Pues este se llama minuendo. ¿Cómo se Minuendo. llama esta en una resta? Este se llama sustraendo. Por lo tanto, como se llama minuendo y sustraendo, eso quiere decir que la x no es una base. Eso quiere decir que el 1 no es una base. Sin embargo, las operaciones,
Sabemos que la raya de fracción es un paréntesis. Eso quiere decir que este paréntesis que está escrito una sola vez, esa sí es la base. Y por lo tanto, debido a que es una base diferente a la que revisamos anteriormente, resulta que la siguiente base es un x menos 1, que es lo importante que deben de entender de toda la conceptualización que les he estado mencionando, porque ahora ya se están juntando todos los conceptos que ya me debo de saber de memoria, porque los he estado estudiando desde hace prácticamente 28 días. Después de 28 días ya rebasamos el promedio, ya prácticamente la mitad de ustedes debe de dominar de lo que estoy hablando. Y entonces, recapitulemos, esta es una base. ¿Por qué es una base? Porque no está en una suma, no está en una resta, no está en una multiplicación, más que es el denominador, por eso es una base. Todo esto es una base. ¿Por qué es una base? Porque la raya de fracción indica que aquí hay un paréntesis y por lo tanto está escrito una vez. En la siguiente, debido a que son 3 denominadores, un denominador, 2 denominadores y 3 denominadores, si se dan cuenta en el tercer denominador, esta base ya existe. Entonces, como la base ya existe, no hay que escribirla otra vez. Sería un error súper grave que volvieran a escribir esta base porque ya está escrita una vez. Debido a eso, como ya está escrita una vez, lo único que voy a hacer es, ¿cuál tiene el exponente mayor? Este porque está escrito una vez o el otro porque está escrito 2 veces, pues obviamente sabemos que este es el exponente mayor y entonces este que está aquí se llama mínimo común múltiplo. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Es la multiplicación de las bases que hay en el denominador. Y esas bases, multiplícalas. Y ya que las multiplicaste, elige el exponente mayor. Por eso, insisto, en el anterior la única base era la x. No puedo multiplicar x por x por x porque es la misma. Y el exponente mayor es el x a la 9. Aquí en lo que les acabo de mostrar, aquí sí hay 2 bases. Una base es la x y la otra base es x menos 1. Por la única y sencilla razón que la raya de fracción quiere decir que hay un paréntesis. Se llama minuendo y este se llama sustrayendo debido a que hay una resta. ¿Se llama literal? Sí, también. Pero lo importante ahí es que se llama minuendo. Recuerden que ustedes pueden ser los hijos, pero también pueden ser los sobrinos, pero también pueden ser los primos, pero también pueden ser los herederos, pero también pueden ser los primogénitos. O sea, ustedes tienen varias situaciones de nombre de acuerdo a la jerarquía que tienen en diferentes situaciones. Y debido a esa situación, tienen ciertas responsabilidades y ciertos derechos. Como le digo a mi hija, no, tú eres mi hija. O sea, tú eres mi hija y ya. Y como eres mi hija, yo te amo. ¿Qué es amar? Es hacer acciones de manera continua y consciente para buscar tu bienestar, sin afectar tu individualidad y tu toma de decisiones. Obviamente, como estás pequeña, te estoy enseñando a tomar decisiones. Pero si a alguien más le digo hija, pues también la debería de amar. Entonces ahí viene la diferencia, ¿no? No le puedes decir hijo a cualquiera. O sea, a veces en la calle me da mucha risa que hay personas que te dicen, oye hija, oye hijo. Y o sea, discúlpame, pero estás mal conceptualizado, ¿no? No estás entendiendo el concepto. Y eso es de preocuparse. Porque no entiendes cómo estás manejándote en la vida. Y por eso luego hay tantas imprecisiones en toda la vida, ¿no? Y muchas de las cuales hablaremos en nuestra sesión de tutorías. Ahorita no es el momento, solamente es la introducción, ¿no? Ahora bien, una vez que ya tengo el mínimo común múltiplo, que ya les expliqué cómo obtenerlo, hay que dividirlo entre el primer denominador. Se los voy a hacer mentalmente. Si mentalmente ustedes están dividiendo por x menos 1 al cuadrado entre la x, ustedes entenderán que estas son cantidades iguales y por lo tanto el resultado es la unidad. Y al ser el resultado la unidad, lo único que me queda es el siguiente factor. Por lo tanto, ese factor multiplicado por el numerador, donde el numerador, estoy viendo con mis ojos de la carita que el numerador es un 2, me da por resultado, que debo de escribir el 2, porque primero va el coeficiente y luego va la función exponencial que es un x menos 1 al cuadrado. Dime. No sé si sea yo, pero ya no se ve lo que está escribiendo. A mí se me Ah, trabó yo la también lo pantalla. tengo grabado. Ya se los dejé A mí también. ya se los Pero se ha trabado. de compartir. Bueno, es más, como ya se va a acabar la videollamada, vamos a dejar esta videollamada y nos pasamos a la otra para que ya les comparta en la otra. ¿Sale bien? Entonces nos vemos en un ratito. Termino esta videollamada y me voy a la otra.
Ok, bueno, entonces, acuérdense que el mínimo común múltiplo, ¿no? Habíamos dicho como denominador. Entonces, si mentalmente, como les había explicado, calculo lo relacionado a la división, lo que yo tengo que hacer mentalmente es hacer la división del mínimo común múltiplo, que es x por x menos 1 al cuadrado, dividido entre este denominador, que es x. Debido a eso, por la ocasión que ya les había mostrado anteriormente, si yo divido cantidades iguales, el resultado me da 1. Y 1 por lo demás me sigue dando este factor, o sea, esa función exponencial. Y si la multiplico por 2, necesito escribir en orden, primero el signo que es positivo, que saben que no se escribe cuando no es operación, luego el coeficiente que es un 2, y por último la función exponencial. Ustedes saben que así se deben de escribir los términos. Entonces, esa conceptualización de cómo se deben describir los términos obedece a la colocación que van a hacer en toda su operación. Insisto, muchas de las cosas que aprendimos están mal conceptualizadas. Olvídense de todo lo que tener una conceptualización adecuada y que no tenga ningún problema en todo lo que viene de la superior, de la vocacional y todo lo que sea su vida académica. Aquí les estoy dando la guía adecuada. Obviamente es mucho, pues sí, porque fue todo lo de la primaria y todo lo secundaria. O sea, en lo que debieron de haber visto en 9 años, se lo estoy enseñando en unas semanas. Pero ustedes ya tienen la habilidad. Por ejemplo, mi hija que va en primero de primaria, las listas que les ponían era escribir 10 palabras 3 veces. O sea, en total escribía 30 palabras. Ahorita que está en segundo de primaria, las listas que deben de hacer son 12 palabras que debe escribir cada palabra 5 veces. Y quiere decir que y cuando yo vi esto dije, no inventes, le están doblando la cantidad de lo que debe de estar haciendo de tarea. Y a mí, la verdad, me preocupó. Pero cuando vi que mi hija sin problema lo hacía y todos sus compañeros, entendí que de primero a segundo sube al doble tu capacidad intelectual. Y por lo tanto no hay ningún problema. Eso quiere decir que ahorita la capacidad intelectual que ustedes tienen, comparado con un niño de primero de primaria, es muchísimo, hablando de un 2 a la 10, aproximadamente 24 veces la capacidad que ustedes tenían en primer semestre. Por eso ustedes lo pueden aprender. El único problema es que viene ahí otra situación que se llama hábitos de estudio y que eso involucra la flojera, el querer hacer otras cosas que no tienen nada que ver con lo académico, pensando que es lo más importante, ¿no? Pero pues en realidad lo más importante es lo académico. Insisto, si se quieren ir al arte, si se quieren ir al teatro, si se quieren ir a música, pues es para que cada una de estas actividades estuvieran empleando por lo menos 6 horas diarias, o al deporte, para de verdad estar en eso, ¿no? Aparte de lo que están estudiando en la escuela. Y que muchos lo han logrado, ¿no? Si estuvieran en esa situación, siendo responsables se puede lograr. Bueno, continúo con la explicación. Acuérdense que lo que sigue es escribir la operación, donde la operación es una resta, y si escribo la operación resta, vuelvo a repetir el procedimiento. El procedimiento es dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador. Esa división me va a llevar a que mentalmente yo entienda que debo de dividir 1. Eso me lleva entonces a muchos conceptos que ya conozco. Ese concepto que ya conozco precisamente se llama leyes de los exponentes. Base, pues porque sabemos que la raya de fracción es un paréntesis. Por lo tanto, el resultado de la división de esas dos bases me va a dar por resultado un x menos 1 que va a estar elevado a la resta del 2 menos 1. Porque aquí hay un exponente 1 porque está escrito una vez y está entre paréntesis. Y esto me lleva entonces a que es x menos 1 a la 1. Como es 1, ya no se debe de escribir porque está escrito una vez como factor. Y esta x, como se divide entre un 1 que está aquí y que te está diciendo que es una vez la función exponencial, pues simplemente si repartes 5 pesos entre una persona,
te va a tocar de esos mismos 5 pesos. Por lo tanto, la división de x entre 1 te da por resultado x, y quiere decir que el resultado es x por x menos 1. Y entonces, cuando ya sabes cuál es tu respuesta por todos los conceptos que ya dominas, y que obviamente todos esos conceptos son conceptos que se hacen mentalmente porque ya los dominas, esa es la razón que por la cual toda esta conceptualización para hacer cada vez tus conceptos más robustos, entonces entiendes que lo primero que se debe de escribir es el signo. Luego se debe de escribir el coeficiente, porque el coeficiente debe de estar multiplicando al signo. Multiplicación que no se indica, pero que sabes que se está multiplicando. Posteriormente se debe de multiplicar a la variable con exponente, y la variable que a ustedes les dio fue una x. Y por último la función exponencial, que es una x elevado a la 1, el cual el 1 no se escribe. Vuelvo a repetir, ¿de dónde surgió este x por este x a la menos 1? Surgió de la división de el mínimo común múltiplo dividido entre el denominador. Como estas bases son iguales, se aplica leyes de los exponentes, y al dividirse entre 1 queda idéntico. De ahí surgió esa variable con exponente y esa función exponencial. O sea, todo tiene su razón de ser, y hay que saber por qué se hace así, ¿no? Esa es la razón por la cual les explico los conceptos. Posteriormente sigue una operación suma, escribo la operación suma tal cual así está indicado, y vuelvo a hacer el procedimiento, donde ya saben que el procedimiento en la suma de números racionales es dividir entre el denominador. Realmente yo me doy cuenta que el mínimo común múltiplo es x por x menos 1 al cuadrado dividido entre este denominador, que es el mismo, o sea x menos 1 al cuadrado, y debido a que son dos cantidades idénticas, esta entre esta me da la unidad, y la unidad por x se me da x. Y eso quiere decir que ese resultado de la división, que solamente fue x, lo tengo que multiplicar por el respectivo numerador. Pero me doy cuenta que el respectivo numerador es un número 4. Por lo tanto, como yo ya sé escribir los términos, sabemos que primero voy a escribir el signo positivo, posteriormente multiplicar por el coeficiente, que es 4. Saben que los 4 son números reales, y por lo tanto, y por último el resultado de la división de este, y ahí ya concluí la aplicación del concepto de suma, que conlleva una cantidad entre la misma cantidad, lleva leyes de los y que conlleva la división del mínimo común múltiplo entre cada denominador. Y aplicando esos tres conceptos en la suma de números racionales, de ahí obtengo el resultado parcial, porque obviamente hay que revisar si todavía puedo aplicar más conceptos. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Cuándo les enseñaron esto? En la secundaria. Y esto lo deben de saber desde la secundaria. Si no se los enseñaron, no pasa nada. Aquí se los estoy enseñando, para que no tengan problemas en todo lo que sigue, y que van a seguir haciendo lo mismo. Cuando lleguen a cálculo integral, aquí le van a agregar una integral, aquí una diferencial. Van a hacer lo mismo que estamos haciendo ahorita, y ya que terminen todo del álgebra, entra un concepto de cálculo integral, y luego otra vez un montón de álgebra, y ya acabar. En cálculo integral solamente es un paso, no hay más pasos. Los 85 pasos anteriores solamente son álgebra. Por eso es importante que aprendan bien el álgebra, para que cuando lleguen a cálculo integral, pues se les haga súper fácil, porque la álgebra. Y no es complicado, solamente es leer las hojitas que te dio Froilán desde el primer día en Classroom, y todas las hojitas de los PDs que han ido surgiendo. Ok, ahora ¿qué voy a hacer? Pues lo primero que voy a hacer, me voy a dar cuenta que hay una división, y como hay una división, primero hay que hacer las operaciones que están en el numerador y las que están en el denominador. Eso recibe el nombre de jerarquía de operaciones. Y como voy a hacer primero las operaciones que están en el numerador, me doy cuenta que aquí hay una multiplicación y hay una potencia. Por lo tanto, lo primero que debo de hacer es la potencia. Y si hago la potencia, entonces hay que utilizar la definición de potencia. La definición de potencia menciona que hay que multiplicar a la base por sí misma 2 veces.
Por lo tanto, si tú multiplicas a la base por sí mismo a 2 veces, x menos 1 por x menos 1, te vas a dar cuenta que hay que aplicar la propiedad distributiva. Tienes que aplicar la propiedad distributiva. Y la propiedad distributiva menciona que tienes que multiplicar este minuendo por el minuendo y por el sustraendo. Anteriormente tienes que multiplicar este sustraendo por el minuendo y por el sustraendo. Eso quiere decir que si tú estás aplicando esa propiedad distributiva, también vas a aplicar la ley de los signos. Y si vas a aplicar la ley de los signos, va a resultar que dos variables que son las, también vas a aplicar leyes de los exponentes. Y si aplicas leyes de los exponentes, ya me faltó espacio, porque necesito escribir la ley de los exponentes. El otro concepto que aplicamos es la ley de los exponentes. ¿Cuál ley? La primera ley, donde la primera ley menciona que el producto de dos potencias que tienen la misma base y diferente exponente, se deja la misma base y se suman los exponentes. Por lo tanto, esa primera opción es un x cuadrada. La segunda multiplicación por la propiedad distributiva, donde la propiedad distributiva es distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma o de la resta, me da por resultado un menos x, debido a que ustedes saben que hay que aplicar también la ley de los signos. Entonces de aquí me queda un menos x, posteriormente hago la multiplicación del sustraendo por el minuendo, con los dos sustraendos, que por leyes de los signos me queda más 1, y de aquí me doy cuenta que es una x cuadrada, y esto me lleva a que son términos semejantes. Entonces también debo de considerar el concepto de términos semejantes. Y de ahí, con términos semejantes, además de términos semejantes, necesito utilizar la ley de la suma. Porque los números que tienen el mismo signo. Sumo los números, que es 1 y 1, me da 2, y dejo el signo del número mayor, que es un negativo. Por lo tanto, me da un menos 2x, y el más otro, que termina en quién, y así queda. Eso quiere decir que esto que se los estoy explicando, para que entiendan todo lo que hay que aplicar, me lleva por resultado que mi operación resulta en un 2 que multiplica a la x cuadrada menos 2x más 1. Todo esto es mental. Ahorita se los estoy explicando. Posteriormente les voy a decir cómo hacerlo más rápido de manera mental a través de un concepto que se llama productos notables. Y que el único producto notable importante es el del binomio al cuadrado, que muy seguramente ya lo vieron en la secundaria y que les causó mucha incertidumbre porque no entendían por qué se obtiene el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Esto es un producto notable y se lo estoy escribiendo para que vayan entendiendo de dónde se obtiene cada uno de los resultados que les enseñaron a que se los aprendieran de memoria, y que no es de memoria sino es conceptual. Continúo. ¿Qué otra cosa voy a aplicar? Voy a aplicar aquí propiedad distributiva. ¿Por qué voy a aplicar la propiedad distributiva? Pues porque el factor va a multiplicar al primer elemento de la resta y al segundo elemento de la resta. Obviamente, al ser una x por x, estoy utilizando leyes de los exponentes, y cuando estoy multiplicando este menos por este menos, necesito utilizar leyes de los signos, que ya lo tengo aquí considerado. Y entonces la multiplicación aplicando la propiedad distributiva me va a resultar en un menos 3x cuadrada, menos por menos es más, leyes de los signos iguales, el resultado es positivo, y si multiplico o divido dos signos diferentes el resultado es negativo, y al multiplicar este menos 3x por el menos 1, pues hay que aplicar leyes de los signos, y por lo tanto me queda un más 3x, que ese fue el resultado de aplicar la propiedad distributiva. Acuérdense que les estoy explicando todos los conceptos para que no nada más les diga, ahora hago esto, ahora hago esto, llego a esto, y nunca les digo qué hice, ¿no? Que eso es lo más común de decir, ¿no? Aquí les explico todos los conceptos para que no haya ningún problema. Y por último, tengo un más 4x, que ese más 4x, como no implica ninguna conceptualización, pues simplemente lo escribo como 4x, y aquí en el denominador escribo x por x menos 1. Ahora bien, ¿cuál es la razón que aquí no hice el binomio al cuadrado? La razón
es porque hay estándares de calidad. Y ese estándar de calidad menciona que los resultados siempre deben estar primeramente sin exponentes negativos. Eso ya lo habíamos visto cuando habíamos visto las propiedades de los exponentes y que les había explicado que en todo no debe de haber exponentes negativos. Déjenle, agrego la palabra no para que sea más entendible. No exponentes negativos. Es el primer estándar de calidad. ¿Cuál es el otro estándar de calidad? Segundo, debe de estar racionalizado el radicando, que eso ya lo aprendimos a ver, que lo aprendimos a hacer en la tercera semana y que obviamente, como ya se lo saben, ya es para siempre, ¿no? Todos los resultados de todas las mates deben tener racionalizado el radicando. ¿Cuál es el tercer estándar de calidad? No debe de haber raíces en el denominador. Y esas raíces en el denominador precisamente se quitan racionalizando el denominador, que ya también lo explicamos en la tercera semana. Y por último, deben de estar los resultados factorizados. ¿Qué quiere decir factorizado? Factorizado quiere decir que está expresado en factores. Y si ustedes se dan cuenta, esta es una x que multiplica a x menos 1, que está multiplicada por sí mismo dos veces. Este 2 indica que son dos factores. Entonces, esto ya está factorizado, así se deja. Estándar de calidad. Todos tus resultados en todas las mates, no debe de haber exponentes negativos, debe estar racionalizado el radicando, no debe de raíces en el denominador. Se me olvidó, falta otro estándar. Ese fue grave que se me haya olvidado porque es algo que les debo de estar mostrando a cada rato y se me olvidó. Disculpen la imprecisión. El no raíces en el denominador, este es el estándar 4. El estándar 3 es exponentes no exponentes con fracción impropia. Acuérdense que la fracción impropia estaba relacionada a que el 5 fuera más grande que el 3. Ya habíamos dicho que como exponente quiere decir que eso es una raíz cúbica de x al cubo. Pero dijimos que eso no se valía porque no debe de haber exponentes que sean fracciones impropias. Eso también lo manejamos en la tercera semana. Entonces, los tres primeros estándares de calidad lo vimos en una sola semana. Y ahorita ya vamos a empezar a introducir el cuarto estándar de calidad. Que esto es para todos los cursos de mate, ¿eh? Manejen mate, se debe de cumplir estos 4. Si no se cumple, el resultado va a estar mal expresado. Eso es estándar porque tiene implicaciones cuando hablamos de la algoritmia. Y la algoritmia quiere decir que todo esto que tú obtienes en matemáticas lo vas a tener que plasmar en un laboratorio de química, en un laboratorio de biología, en una máquina que se mueva, en una nave espacial, en un teléfono celular, en una computadora, lo que sea, ¿no? Que ahí viene la parte interesante cuando lleguen a la superior, que todo eso lo van a plasmar en lo que les gusta, que es la robótica, que es la acústica, que es la anatomía, que es la biología, etcétera, 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 ¿no? Bueno, entonces aclarado el punto, porque es necesario que lo sepan desde ahorita, este ya está factorizado. ¿Qué quiere decir factorizado? Quiere decir que está expresado en factores, que ese es el quinto estándar de calidad, que es factorizado. Acuérdense que deben de ser formales, escribiendo bien y cumpliendo con los estándares de calidad. Deben de ser exactos, cumpliendo todos los conceptos, la definición de los conceptos, y deben ser eficientes, aplicando el mayor número de conceptos en cada paso. Eso es lo que se busca, ¿no? Por último, no es cierto, por último no. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues ya que tengo este resultado parcial, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que aquí hay una división. Por lo tanto, procede la jerarquía de operaciones, porque primero debo de hacer las operaciones que están en el numerador y posteriormente las que están en el denominador. El primer concepto es jerarquía de operaciones. Posteriormente me doy cuenta que aquí hay una multiplicación, pero en esa multiplicación, estos que están aquí adentro no son términos semejantes. Entonces, como ya revisé el concepto de términos semejantes, me doy cuenta que no se pueden sumar o restar, y por lo tanto procede la propiedad distributiva.
Y la propiedad distributiva menciona que debo de distribuir y sobre los elementos de la suma. Fíjense cómo está el minuendo, el sustrayendo y aquí hay un sumando. Por eso hay que aplicarlo. Y por jerarquía de operaciones se van a dar cuenta que estos dos son términos semejantes. Y como los dos tienen el mismo signo, entonces puedo aplicar la ley de la suma, que ya saben que si dos números tienen el mismo signo, se suman los números y se deja el signo que predomina, que es el signo positivo. Por lo tanto, aplicando todos esos conceptos, resulta que voy a obtener un 2x cuadrada, me falta la línea de fracción, menos un 4x, me faltó aquí, también debo entonces considerar la ley de los signos, porque estoy multiplicando signos iguales y signos diferentes. Saben que la multiplicación o división de signos iguales es positivo, y la multiplicación o división de signos diferentes es negativo. Y por último, cuando multiplico el 2 por el 1, por leyes de los signos me queda positivo y 2 por 1 me queda 2. El menos 3x cuadrada no va a ser nada, porque dijimos que la suma, debido a que son términos semejantes, aplicando la ley de la suma, solamente es con el 4 y el 3, por lo tanto aquí me da un más 7x, y sabemos que en el denominador no se realiza absolutamente nada porque ya está factorizado, y factorizar es expresar en factores. Ahora sí, por último, reviso el concepto de jerarquía de operaciones, donde la jerarquía de operaciones me dice que primero debo de hacer las operaciones en el numerador porque hay un paréntesis, y posteriormente las del denominador. Y cuando reviso las operaciones que hay en el numerador, resulta que tengo términos semejantes. Por eso hay que revisar el concepto de términos semejantes, y estos dos que son semejantes, como tienen signo diferente, voy a aplicar con ellos la ley de la resta. Si los dos signos son diferentes, resto los números y dejo el signo del número mayor. Posteriormente, también voy a enterar que existe este menos 4x y este más 7x, que también son términos semejantes, por lo tanto también aplico la ley de la resta. El mayor es el 7, por eso me va a dar positivo. Y por último, este 2 no tiene término semejante, por lo tanto lo escribo tal cual es. Y entonces el resultado es que tengo menos x cuadrada, por la única y sencilla razón que aquí tengo 2 con menos 3, ley de la resta, me queda un negativo. Posteriormente, fíjense cómo no estoy utilizando tachoncitos, estoy utilizando marcatextos para que les quede claro qué es lo que estoy haciendo. Nunca utilicen tachoncitos porque es un gran error conceptual. Nunca se tacha, se marca solamente. Los otros términos semejantes es el menos 4x con el 7x, donde también se aplica la ley de la resta. El número de signo mayor es positivo, por eso aquí obtengo un más 3x, que es el resultado de esos términos semejantes, aplicando la ley de la resta. Y por último, me queda un más 2, que ese no hay con quien hacer operación, dividido entre una x que multiplica un x menos 1, donde en el denominador nunca se debe de... en donde en el denominador los resultados están factorizados. Este de arriba todavía no lo sé factorizar, lo veremos dentro de unas 3 o 4 semanas para que aprendamos a factorizar el numerador y con lo que ya tenemos en el denominador aún pueda seguir haciendo operaciones. Pero ahorita con los conceptos que sé, hasta ahí se queda el resultado. Si se dan cuenta, poco a poco se van agregando más conceptos a cada paso y eso me permite dominar el álgebra. ¿Qué es dominar el álgebra? Aprende de todos los conceptos. ¿Cuáles son los conceptos? ¿Cuáles son los elementos de la suma? ¿Cuáles son los elementos de la resta? ¿Qué es cantidad? ¿Qué es cifra? ¿Qué es número? ¿Qué es dígito? ¿Cuál es la ley de la suma? ¿Cuál es la ley de la resta? ¿Cómo está definida la potenciación, la radicación? ¿Cuáles son los elementos de la potencia? ¿Cuáles son los elementos de la raíz? ¿Qué es la ley de los exponentes? ¿Para qué me sirven? ¿Cuáles son las propiedades de los exponentes? ¿Para qué me sirven? ¿Qué son términos semejantes? ¿Qué es un término? ¿Qué es la propiedad distributiva? ¿Qué es la propiedad reflexiva? ¿Qué es racionalizar el radicando? ¿Qué es racionalizar el denominador? ¿Qué es racionalizar el exponente? ¿Qué es factorizar? Etcétera, etcétera, ¿no? Alrededor en álgebra son aproximadamente unos 500 conceptos que se utilizan toda la vida. Y a diferencia de medicina, en medicina se tienen que aprender como 200 huesos, como 1000 nervios, como 50.000 inserciones y como muchísimas funciones, ¿no? Entonces, medicina, mis respetos para los que estudian medicina, porque nada que ver con matemáticas, ¿no? Matemáticas es súper sencilla en la parte de la vocacional, obviamente luego se vuelve muy compleja en la parte de la superior, pero lo que dominan todos es muy simple. Si te decides a estudiar todos los días los conceptos, si no te decides a estudiar todos los días los conceptos,
muy seguramente jamás terminarás la vocacional, porque tú así lo decidiste, no porque no puedas. El nivel intelectual que tienes es el suficiente para entender esto y mucho más. Pero si no quieres estudiarlo, es tu decisión, no es decisión de nadie más. Es tu decisión estudiar todos los días, es tu decisión comprometerte, es tu decisión querer algo mejor para ti, desde el punto de vista que muchas veces estudiamos para poder ser independientes, ¿no? Y recuerden que si a los 18 años se van de su casa con un trabajo, con una escuela y teniendo lo mejor, pues perfecto, ¿no? Eso es lo importante. Si me quedo más de 18 años en la casa, pues es medio inadecuado, pero bueno, está permitido en México, ¿no? No hay tanto problema. ¿Alguna duda o comentario al respecto, jóvenes? Yo, maestra, desde el paso 3 ya no entendí los números, o sea, ya no entendí por qué fue poniendo eso. Ajá. Ahora, vuelvo a repetir, desde que vean una duda, díganme luego, porque si no, no tiene caso seguir avanzando. Paso 3, este es paso 1, este es paso 2 y este es paso 3. ¿Este es el paso 3 que tú dices? Sí. Ok, entonces, en el paso 3, yo observo con mis ojos de la cara que aquí hay una división. Por eso estoy aplicando jerarquía de operaciones. ¿Por qué? Porque primero debo hacer las operaciones del numerador y luego las del denominador. Ahora bien, cuando empiezo a ver que la jerarquía de operaciones implica que primero debo de hacer la multiplicación o primero la resta, pues me doy cuenta que primero hay que hacer la resta. Pero cuando observo los elementos en la resta, me doy cuenta que no son términos semejantes. Yo ya sé que son términos semejantes. Como no son términos semejantes, entonces lo que yo estoy observando aquí es que lo primero que debo de hacer es la propiedad distributiva. O sea, distribuir la multiplicación sobre los elementos de la resta y sobre los elementos de la suma. ¿Cómo hago la multiplicación? Pues por leyes de los signos, por tablas de multiplicar y por leyes de los exponentes. Por eso 2 por x cuadrada, simplemente escribo 2 por x cuadrada, no hay nada que hacer, solamente se escriben en orden. 2 por menos por 2 por x, pues por leyes de los signos me queda menos, 2 por 2 me da 4 y la x no tiene con quién multiplicarse, se deja solamente la x. Y por último, el 2 por más 1, más por más me da más y 2 por 1 me da 2. Y lo demás implica jerarquía de operaciones. ¿Puedo realizar esta suma? No. ¿Por qué no? Porque no son términos semejantes. Ya había escrito el concepto. ¿Puedo hacer esta suma, que es la que sigue? Sí. ¿Por qué? Porque sí son términos semejantes. Y como tienen el mismo signo, voy a aplicar la ley de la suma. Que quiere decir, suma los dos números, 7, y deja el signo que predomina, que es el positivo. Obviamente la x te hace mención que es un término semejante referido a x. Es como decir manzanas con manzanas, ¿no? Solamente puedes sumar esos dos tipos de cantidades porque es de la misma especie. Sabemos que la cantidad es todo lo que se puede contar o medir. Y de ahí ya dio el resultado en el numerador. ¿Cómo dejaste el del denominador? El del denominador se queda idéntico porque la estándar de calidad me dice que debe estar factorizado. Y si está factorizado, yo observo que hay una letra x que multiplica a una base que se multiplica por sí mismo dos veces. Conclusión, está factorizado y no hay necesidad de hacer algo en el denominador. ¿Sale bien? Sí, pero gracias. Ok. ¿Alguien más, chiquillos? Ok. Acuérdense que todo esto es conceptualización, ¿eh? Dime. Una pregunta. En la parte de los resultados siempre deben estar. En el 4 es que no entiendo bien su letra y no escuché bien esa parte. ¿Dónde? ¿En qué paso? En la parte donde dice los resultados siempre deben estar. El 1 no es exponente negativo y ya. todo, pero el número no entiendo. Dice no raíces en el denominador. Gracias. Va. Y disculpen la letra, pero es debido al pad que estoy utilizando, que como debo de escribir todas las letras en la misma posición, pues, entonces es muy complicado a lo que estamos acostumbrados de que conforme vas escribiendo vas avanzando en el cuaderno, pues, pero aquí no, prácticamente todo tiene que ser en medio, ¿no? Disculpen. Sale bien. Bueno, si no hay otra pregunta al respecto, vamos a seguir practicando, porque obviamente lo que ustedes deben de entender es toda la conceptualización que está en las operaciones con términos. Ahorita ya sí estoy algo de a de veras. Acuérdense que me decía algunos de sus compañeros al principio de las clases que sí tenía que explicar todos los conceptos. No, solamente escriban el nombre. Y se van a dar cuenta que algunos conceptos conllevan muchos más conceptos, pero como ya escribieron el nombre,
yo ya entiendo que ustedes saben qué conceptos van involucrados. Siguiente, yo tengo un 3 dividido entre un x más 2 menos un 4 dividido entre un x más 2 elevado al cuadrado. Discúlpenme. Más un 5 dividido entre un x menos 2 al cubo. Vamos a cambiarle ese más porque no es tan actual los máses, el menos lleva más conceptualización. Vamos a escribir aquí un menos. Listo. Entonces, si se dan cuenta, otra vez, ¿qué es lo que me están diciendo? Realiza la resta. Y esa resta, esas operaciones, otra vez son con respecto a números racionales. Entonces, nuevamente, voy a hacer la suma de números racionales. ¿Y qué es la suma de números racionales? Pues ya se los expliqué 2 veces. Lo primero que debo de obtener es el mínimo común múltiplo. Por lo tanto, si calculo el mínimo común múltiplo, ya les había enseñado que esta raya de fracción es un paréntesis y por lo tanto esta es una base que está elevada al exponente 1 porque está siendo multiplicada por sí mismo una vez. Por lo tanto, la primera base que yo veo es un x más 2. Ya. Ahora bien, me voy a la siguiente cara. Resulta que la siguiente base otra vez vuelve a ser x más 2. Como ya la tengo escrita, ya no la escribo otra vez. Y la siguiente base, disculpen, aquí también va a ser x más 2. Disculpen, si no se va a hacer muy grande el ejercicio. La siguiente base también es x más 2. Y como ya está escrito x más 2, pues ya no vuelvan a escribir x más 2. Y ya, esa base es la que me está representando el mínimo común múltiplo. Acuérdense que es la multiplicación de las bases que están en el denominador. Pero como es la misma, no tengo por qué multiplicarlas. Y entonces me voy a la siguiente parte que les había mencionado, donde les decía, multiplícalas. Pero si no puedes, que es la misma, entonces elige el exponente mayor. Por lo cual, si ustedes observan, el exponente mayor entre este 2, este 3 y obviamente un 1 que está aquí y que no se escribe porque la raya de fracción es un paréntesis y porque como ya está escrito una vez, quiere decir que se va a multiplicar por sí mismo una vez y que, insisto, no tiene sentido escribirlo porque estaría cometiendo un pleonasmo. Eso quiere decir que el mayor exponente entre el 1, entre el 2 y entre el 3, pues el mayor exponente solamente es el 3. Y con eso ya calculé el mínimo común múltiplo. Que si se dan cuenta es mucho más fácil el mínimo común múltiplo aquí que con los números, porque con los números tenía que calcular factores primos y esto se hacía mucho más largo. Luego, ¿cuál es el procedimiento? Divido mínimo común múltiplo entre el primer denominador. Como las bases son iguales, eso implica que, disculpen, como las bases son iguales, eso implica que mentalmente yo voy a decir que x más 2 al cubo dividido entre x más 2 elevado a la 1, porque sabemos lo que ya les expliqué, me va a dar por resultado la misma base con una resta de exponentes, donde esa resta de exponentes me da por resultado que debe de estar cuadrado. Y como está elevado al cuadrado, disculpen, se va a cerrar la aplicación, oprimí el botón derecho del mouse sin querer, ahorita se los vuelvo a compartir y les vuelvo a mostrar todo lo que vaya apareciendo, si es que no alcanzan a detectar algo. Entonces dejen borrar todo esto por mientras se cierra la aplicación. Y entonces, debido a esa división que les mostré y que se hace mentalmente, esa división me lleva al resultado que ahorita voy a escribir. Dejen primero vuelvo a abrir la aplicación. Aquí hay una ventaja que se autoguarda, por lo mismo no sufro que se vaya a perder alguna información escrita. Por eso me cae bien Incodo. Así se llama la aplicación. Comparto. Listo, ya está compartido. Ok. Entonces dejen borrar eso que había escrito. Y entonces, debido a la división que ya les expliqué por el uso de las leyes de los exponentes, me da por resultado que yo tengo un x más 2 al cuadrado que se debe de escribir en orden. Como se debe de escribir en orden, por esa razón, primero voy a escribir este número 3 que está en el denominador
Y posteriormente, ya que haya escrito ese número 3 que está en el denominador, voy a escribir la función exponencial. O sea, hay un 3 que multiplica a un x más 2 que está elevado al cuadrado. Luego, saben que se escribe la operación que es una resta y vuelvo a hacer la división. Si ustedes se dan cuenta, este mínimo común múltiplo y este denominador tienen la misma base, se restan exponentes, que es el 3 menos 2, me da por exponente 1. El exponente 1 no se escribe, solamente se indica entre paréntesis, y por lo tanto, por el orden, primero escribo el signo menos, que ya está escrito, luego escribo el 4 y posteriormente escribo el x más 2. Acuérdense que me dio x más 2 a la 1, pero el 1 no se escribe, solamente se escribe el símbolo de agrupación, porque esa es la base que me dio de resultado. Otra vez escribo el signo que me indica la operación y hago la división del mínimo común múltiplo entre el denominador. Pero si se dan cuenta son iguales. Como las cantidades son iguales, el resultado me da 1. Y 1 por 5, pues sigue siendo 5. Por lo tanto, aquí solamente escribo un 5 y ya se acabó la aplicación del concepto que se denomina suma de números racionales y que obedece a lo mismo que hice anteriormente. O sea, todas se hacen igual con la aplicación de los mismos conceptos. Lo único es que puedes aplicar muchos conceptos en un solo paso o pocos conceptos en un solo paso. Es la única que va a cambiar entre cada uno de los que elaboren un ejercicio, ¿no? ¿Qué sigue? Otra vez. Primero, jerarquía de operaciones. ¿Por qué jerarquía de operaciones? Porque hay una división y yo sé que primero debo ir luego las del denominador. Luego, ¿qué hago primero? ¿Hago primero la multiplicación o primero la potencia? Pues primero hago la potencia. Para hacer primero la definición de potencia. Y la definición de potencia quiere decir que voy a multiplicar. Eso es lo mismo que hicimos por acá. Y lo que hicimos por acá, vamos a hacerlo nuevamente, para que entiendan de dónde se obtiene el binomio al cuadrado y que posteriormente ya lo voy a estar haciendo. Entonces, si diferencia al x más 2 por sí mismo dos veces, voy a aplicar la propiedad distributiva. El sumando por el otro sumando. Y luego un botón de secundario. Disculpen. Siempre me pasa eso. Algún día cambiaré de hardware y de ahí ya será más fácil que me quiten el botón secundario de aquí donde coloco mi dedito. Mi hija escribe de una manera muy diferente, por eso ya nunca tendría el problema de oprimir el botón secundario. Escribe muy raro mi hija, de hecho escribe como si fuera zurda pero con la mano derecha. Y eso yo nunca lo había visto, salvo en uno de mis alumnos y en una película que se llama Un don extraordinario. Bueno, entonces, si aquí yo escribo, entonces aquí me queda un x más 2 multiplicado por otro x más 2. Acuérdense que estoy haciendo x más 2 al cuadrado. Y por lo tanto, al multiplicar sumando por sumando y utilizar leyes de los exponentes, me queda un x cuadrada. Multiplicando sumando por el otro sumando. Escribiendo en orden, debo de escribir primero el signo, luego el coeficiente y luego la variable. Luego el segundo sumando por el primer sumando. De la misma manera, se escribe primero el signo, luego el sumando y luego la variable. Y por último, el más 2 por el más 2, utilizando leyes de los signos. El resultado es positivo y 2 por 2 es 4. Sabemos que utilizando la suma de términos semejantes, estos dos son semejantes. Por lo tanto, aplicando la ley de la suma, se suman los números y se deja. Y de ahí entenderán que un binomio al cuadrado es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Que ese resultado, que se llama producto notable, lo estaremos utilizando posteriormente. Ahorita solamente queda a nivel de explicación. Y entonces ya puedo escribir que el primer resultado es un 3 que va a multiplicar a la x cuadrada más 4x más 4. Esto que les estoy escribiendo aquí, esto es mental. Se los estoy escribiendo aquí didácticamente para que entiendan de dónde proviene. Pero esto ya posteriormente va a ser mental y no es necesario que lo escriban. Solamente se los estoy explicando. Ahora, si ustedes observan, viene un menos 4 que multiplica el x más 2.
Por lo tanto, en esa multiplicación yo voy a aplicar la propiedad distributiva. Distribuyo la multiplicación sobre los elementos. Aquí el siguiente concepto que se denomina propiedad distributiva, que solamente implica escribirlo en orden, y menos 4 por el 2, voy a aplicar ley de los, porque estoy multiplicando signos diferentes cuyo resultado me da negativo, y obviamente las tablas de la multiplicar, que esa pues no tiene como que mayor situación, ¿no? Primero el signo del menos, luego el coeficiente que es 4, y por último la variable que es una x. Siempre se debe escribir así, signo por coeficiente por variable. No se indica el por, pero sabemos que es una multiplicación. Y este menos 4 por este más 2, más por menos me da menos, y 4 por 2 me da 8. Obviamente aquí no hay ninguna operación que hacer, solamente se deja indicado. Y en el denominador escribo x más 2. ¿Por qué no elevo al cubo? ¿Alguien sabe? 20. Dime 20, ¿por qué? Porque ya está, ya está factorizado. Ok, muy bien, ya está factorizado. Y acuérdense que factorizado quiere decir expresar en factores. ¿Cómo sé que está expresado en factores? Pues porque la definición de potencia me dice que hay que multiplicar a esta base por sí mismo 3 veces. Entonces, el x más 2 por x más 2 por x más 2 ya está factorizado. Primer factor, segundo factor, tercer factor. Como ya está expresado en factores, por eso no es necesario realizar el binomio al cubo, que en la secundaria les enseñaron cómo realizar el producto notable que se llama binomio al cubo. Si no se los enseñaron, no pasa nada, en su momento lo explicaré y lo estaremos haciendo. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Pues con mis ojos de la cara me doy cuenta. Por lo tanto, primero hay que hacer las operaciones en el numerador y luego en el denominador, y eso implica que para que eso ocurra de esa manera en la cual les estoy explicando, lo primero que debo de hacer, el concepto que debo de aplicar, perdón, se denomina jerarquía de operaciones. Ahora bien, ya que me di cuenta que hay una jerarquía de operaciones, observo que lo primero que aparece en el numerador es una multiplicación y una suma. ¿Cuál hago primero? La suma. Pero para hacer la suma necesito revisar que sean términos semejantes. Si ustedes se dan cuenta, no son términos semejantes. ¿Por qué? Porque una es x cuadrada, la otra es x y el otro es término independiente. Por lo tanto, como no se pueden sumar, entonces lo que decido es aplicar la propiedad distributiva debido a que voy a distribuir esta multiplicación sobre los elementos de la suma, que solamente son elementos de la suma, y que obviamente al hacer la multiplicación necesito aplicar la ley de los signos, porque el producto de signos iguales es positivo y el producto de signos diferentes es negativo. Por lo tanto, con los conceptos que acabo de escribir, ya puedes decir que debo de escribir el 3 por la x cuadrada. Acuérdense que el por no se escribe, pero sabemos que se debe de escribir en orden. Luego primero el signo, 3 por 4, 12, por leyes de los exponentes. No es cierto, no son leyes de los exponentes, porque no estoy multiplicando variables. Entonces me queda un 12x, por leyes de los signos, este más por este más me da positivo, y por tablas de multiplicar el 3 por 4 me da 12, por eso aquí escribo un más 12. Y de ahí me doy cuenta que de estos, como todos son restas, solamente puedo hacer la que involucre términos semejantes, y los únicos términos semejantes es el menos 8 con el menos 5. Por lo tanto, como tienen el mismo signo, el concepto que debo de aplicar es el de la ley de la suma, signos, y entonces sumo el 8 y el 5 que me da 13, dejo el signo que predomina, que es el negativo, y por lo tanto voy a escribir un menos 4x, que con ese no puede hacer ninguna operación, menos el 13. Acuérdense que la raya de fracción debe cubrir todo porque es un paréntesis. Si dejan la raya de fracción a la mitad, pues no funciona como paréntesis. Habíamos dicho que el denominador no hago absolutamente nada porque ya está factorizado. Y factorizar quiere decir expresar en factores. Por último, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues me doy cuenta que otra vez debo de aplicar la jerarquía de operaciones. Y aplicada la jerarquía de operaciones, no lo puedo sumar con los demás. Por lo tanto, dime.
Apagan el micrófono, así es que lo prendieron sin querer. Entonces, como no tiene término semejante, no lo puedo sumar con si hay términos semejantes. Y esos términos semejantes es el 12x con el menos 4x. Y al darse cuenta que son signos diferentes, lo que debo de aplicar entonces es el concepto que se denomina ley de la resta. Y ya que tengo la ley de la resta porque son números con diferentes signos, resto el 12 y el 4 que me da 8 dejando el signo del mayor que es positivo, obviamente escribiendo la x que es el que le da el nombre al término semejante. Y por último, también me doy cuenta con mis ojitos de la cara que tengo otros términos semejantes que es el 12 y el menos 13. Como los dos son de signo diferente, otra vez debo de aplicar la ley de la resta, haciendo la resta de los números y dejando el signo del mayor que es negativo. Por lo tanto, aplicando esos conceptos, 3x al cuadrado no tiene con quién hacer ley de la suma y ley de la resta porque no tiene términos semejantes, entonces se sigue manteniendo el 3x al cuadrado. Luego me voy con el siguiente término semejante. Acuérdense que lo estoy marcando con marcatextos para que entiendan de dónde proviene. No estoy tachando, jamás tachen, porque si tachan van a entrar en confusión con un concepto erróneo que se llama cancelar. Ahí puedo aplicar ley de la resta, por lo tanto el término semejante lo voy a estar escribiendo por aquí abajo. Ya no quiso escribir, aquí ya escribió. Y entonces el signo del número mayor es positivo, resto el 12 y el 4 que me da 8, y el término semejante tiene que referencia a la x. Por eso escribo la x, porque ese es el que le da el nombre al término semejante. Y por último, los últimos términos semejantes que reciben el nombre de término independiente es el más 12 y el más 13. Aplico ley de la resta, se deja el signo del mayor, donde habíamos dicho que el signo del mayor es un signo negativo, porque es el 13, y hago la resta del 13 con el 12, donde yo sé que el resultado es 1, al hacer la resta de esos dos números, y dejando el negativo, porque insisto, el negativo es el signo del número mayor. Obviamente debo de hacer un ajuste, porque este paréntesis quedó muy grandote. Recuerden que la raya de fracción es un paréntesis, y entonces debe de cubrir a todo lo que está incluyendo el paréntesis. Y en el denominador dijimos que no se mueve nada, porque ya está factorizado, por lo tanto en el denominador sigue siendo x más 2 elevado al cubo, y como ya cumplí los estándares de calidad que es no exponentes negativos, racionalizado el radicando, no exponentes con fracción impropia, no raíces en el denominador y factorizado, como se cumplen esos 5 estándares de calidad en mi resultado, ya puedo asegurar que este es el resultado adecuado. Recuerden, el numerador lo vamos a poder factorizar dentro de algunas semanas, cuando les enseñe métodos de factorización, que son 7. Como ahorita todavía no me sé los métodos de factorización, y además a veces me lo sé con el nombre erróneo, porque generalmente le llaman de factor común, cuando en realidad no se llama el método de factor común, pues hay que conceptualizarlos adecuadamente. Entonces cuando lleguemos sí podremos factorizar, pero ahorita todavía no sé factorizar, por lo tanto para fines del examen este va a ser el resultado. Si lo tienen así, tendrán el puntaje de ese reactivo. Si no lo tienen así y aquí a lo mejor tienen un más, pues entonces me mandan todo el procedimiento con todos los conceptos aplicados, tal cual se lo estoy poniendo aquí, y eso les permitirá mejorar la calificación en dado caso que así fuera el caso, si la tuvieran bien, solamente a la persona que me lo manden, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes?